18, 17 al 19. Vamos a leer, hermanos, con la ayuda del Señor. Leo el 17 de Génesis 18. Ustedes el 18, nos unimos en el versículo 19. Gloria a Dios. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Juntos? Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice aquí, hermanos, me enfoco al versículo 19, a donde dice, hermanos, porque yo le he conocido, ¿verdad? Dice Jehová, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es una promesa, pero también es una petición de Dios sobre el padre Abraham. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude en esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida y la salud que nos das y porque nos permites en esta hora estar delante de tu presencia. Señor, te rogamos que nos limpies, que perdones nuestros pecados, nuestra maldad, si acaso hay alguna. Perdona todo lo malo, Señor, que hubiese en nuestra vida, pero también te damos gracias por la salvación, te damos gracias porque nos permites escuchar tu voz. Aquí está tu pueblo, Señor, te ruego por todos ellos, aún por los ausentes. Te pido que no les des paz si están de ociosos. Si están de ociosos, Señor, algunos, no les des paz hasta que sean salvos. Te agradezco, Señor, si alguno viene en camino, lo traigas con lazos de amor y de misericordia. Y a todos los que están aquí, Señor, permite que comprendan perfectamente tu palabra y no la mía. Úsame como siempre lo haces y te doy muchas gracias por los méritos santos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermanos? Pregunto, ¿estamos preparados? ¿Qué tal que en ese momento viene Cristo, hermanos? No debemos de pensarlo, Tenemos de tener una seguridad firme. ¿Estamos preparados? Cristo viene, hermanos. Y Jehová dijo, ¿verdad? Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Amados hermanos, este tema se llama: si no entregamos el mensaje a la generación que sigue, se perderá. El libro del Génesis, escrito por el siervo Moisés, hermanos, entendemos que se llama el principio, es lo que quiere decir Génesis. Y cuando habla el Señor de visitar al padre Abraham, es porque, hermanos, había descendido de la patria celestial con 2 ángeles para visitar a Abraham. Y el Señor Jesús se queda con el padre Abraham platicando acerca del hijo que le iba a dar, ¿verdad? Y de la promesa que le estaba haciendo, porque de ahí nacería María, y María tendría a través del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero también de esa simiente nacería José, el que fuera marido de María.
Entonces, hermanos, el Señor Jesús se le aparece por esta situación principalmente. Y le dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer? Iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque dice que el mal había subido hasta su presencia y había bajado, hermanos, para verlo con sus ojos. Digo, no es que el Señor no lo vea, Él lo ve todo, pero bajó a visitar a Abraham para hacerle la promesa de su hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? ¿Con Sara? Se llamó Isaac. Recuerden que tuvo un hijo que no es de la promesa de Dios, y fue por medio de la esclava Agar, ¿verdad? Esos son los ismaelitas, todos los árabes. Pero ese no era hijo de la promesa, aunque se pudiera decir, pues fue el primogénito, sí, pero no era de la promesa. El hijo de la promesa era del padre Abraham y de Sara. Así es, hermanos. Entonces, vamos a ver este tema, hermanos. Si no entregamos el mensaje a la generación que sigue o a la generación siguiente, ¿quién sería en este caso? Después de ti, ¿verdad? Porque dice el 19, porque yo le he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, después de él. ¿Quiénes siguen después de ti, hermano? Los hijos. Y después nietos, y luego bisnietos, tataranietos, etcétera. Y el Señor estaba seguro, dice, estoy seguro de sí, que Abraham mandará después de sí, mandará a sus hijos. Eso Dios quiere de ti esta noche, hermano, que mandes en tus hijos. Oye, pero ya están bigotones, ya se casaron, ¿y eso qué? Aquí Abraham, hermanos, cuando tiene a su hijo, ¿cuántos años tenía él? ¿Cuántos tenía él y cuántos tenía Sara? Sarita tenía 90 y el padre Abraham tenía 100. ¿Seguía mandando a los hijos o ya le pegaban los hijos? Seguía mandando. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí, hermanos, es verdad que no nos debemos de meter en el matrimonio de nuestros hijos en cosas que no nos deben de corresponder. Estamos para auxiliar, ¿verdad? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, Dios no pregunta. Dijo así el Señor, porque yo sé, le he conocido, sé que mandará a sus hijos. Oye, no dijo, pues, ojalá y pueda. No, dijo, yo sé que los mandará. ¿De dónde viene la orden? Más que de un padre, viene del Padre eterno. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sé que mandará a sus hijos. Vamos a ver esto, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Jueces capítulo 2. Alabado sea el Señor. Entramos en el tema, hermanos, por favor. Jueces, allá después de Deuteronomio, de Josué, hermanos, el libro de los jueces, porque ciertamente nos narra, hermanos, parte de la historia de los jueces. Entonces, vamos a leer lo que dice Jueces 2, con la ayuda bendita del Señor. Jueces 2, 8 al 15, hermanos. Leo el 8. Alabado sea Dios. Leo para ustedes el versículo 8 y ustedes el 9. Nos unimos en el versículo 15 con la ayuda bendita del Señor. Leo el versículo 8, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Jueces 2. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantándose después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová.
Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en las manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos juntos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos. Gracias, siéntense por favor. De esto se trató el consejero del domingo, si recuerdan, ¿verdad? Que decía que no debemos de provocar a ir a Jehová, ¿verdad? Como los que salieron del pueblo de Israel. Y aquí tenemos esta parte, hermanos. Cuando salen del pueblo de Egipto como esclavos, después de 430 años, amados hermanos, el Señor le dice a Moisés: ordénales. No le dice, pues sugiéreles, ¿verdad? Coméntales. No, dijo, ordénales que no den a sus hijas en casamiento con los que están alrededor de ellos, ni a los hijos ni a las hijas. Y dice el Señor, porque, y dice el por qué, porque se van a contaminar, porque se van a hacer adoradores de ídolos ajenos, dioses ajenos, dioses con minúscula, dioses paganos, ajenos. Vaya, ¿por qué vamos a agarrar lo que no es nuestro? ¿A poco yo puedo agarrar una camioneta que no es mía o un coche que no es mío? Me llevan a la cárcel. No puedo agarrar una mujer que es mía porque entonces adultero. Eso es ajeno. No puedo agarrar lo que es ajeno porque no es mío. Y cuando dice el Señor, porque adorarán dioses ajenos, dice, yo soy fuerte y celoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, hermanos, debíamos de adorar desde el principio solo a Jehová de los ejércitos. Pero dice acá, versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Qué terrible, hermanos. Dice que pasó la generación, ¿verdad? Lo que nos dice el versículo 8. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. ¿Cuál generación? La de Josué. La generación cuando nació Josué, dice, fue recogida, o sea, murieron también como Josué, ¿verdad? El versículo 10 dice, y levantóse después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí está la falla. Aquí está el problema, hermanos, de las edades. Es el problema de las edades. ¿Qué crees? Mis abuelos paternos, desde León, Guanajuato, hermanos, como por el año de 1935, yo creo, 1940, hermanos, por ahí se hicieron cristianos, porque eran católicos romanos, adoradores de ídolos también. Pero llegó el evangelio, hermanos, bendito sea Dios, hasta León, Guanajuato. Amados hermanos, y 2 años o 3 más adelante, mis abuelos pidieron el bautismo con Espíritu Santo. No habiendo ministros todavía suficientes, tuvo que ir el hermano Valentito Aponte, el jefe, hermanos, el santo varón que Dios, hermanos, le dio esa sabiduría para que hubiera gente santa, pueblo, hermanos, salvo en Niepi, bendito sea Dios. Y bautizó a mis abuelos. Había un río que me contaba mi abuela que se llamaba el río del Papa. Decíamos, bueno, olvidémonos del nombre, pero ahí dicen que ahí bautizaron a mis 2 abuelos paternos. Y desde ahí fuimos cristianos. Digo, fuimos, porque está escrito la promesa en Hechos 16:31. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Cuántos damos gloria a Dios?
¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Lo creemos? Pero aquí está el problema de las edades. Se murió aquella generación. Se murió Josué, que era su líder. Y después, ¿qué pasó? Acá, gracias a Dios, Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, tomó para su gloria a nuestro amado hermano Valentito Aponte. Pero en su lugar, hermanos, se quedó la hermana Febita Flores Miranda, con aquel celo espiritual, hermanos, con aquella fuerza del Espíritu Santo, con aquella visión del hermano Valentito Aponte. Y se decía en esos tiempos: qué duro es la doctrina del Miepi. La doctrina del Miepi es la doctrina de Cristo, alabado sea Dios. Amados hermanos, y gracias a Dios, hoy por misericordia de Dios, hermanos, la hermana Febita, ¿verdad?, tomó parte en esto de decir: me siento muy enferma en vida, me siento muy enferma. Debemos de poner a alguien al frente del movimiento. Yo ya me siento muy enferma, me siento cansada. Sí, hermanos, la grande sierva de Dios también, hermanos, trabajó muchísimo, no porque fuera mujer, hermanos, como a cual más hombre trabajó, hermanos, y se entregó al Señor, y muchas almas y muchas iglesias en nuestro glorioso movimiento surgieron. Se siguió llevando todo, hermanos, al pie de la letra de la palabra de Dios, la que entendió Valentito Aponte. Y entonces hoy, por misericordia de Dios, en aquel tiempo, hermanos, se eligió a nuestro amado hermano, siervo de Dios, hermano, representante de este glorioso movimiento y del instituto glorioso, hermanos, rector, ¿verdad?, de los ITES que existen hoy, hermanos, a nuestro hermano Esteban Martínez Díaz. Bendito sea Dios. Dios bendiga la vida de nuestro hermano y le dé larga vida, hermanos, porque qué duro, hermanos, es llevar todas estas cargas. Fíjense cuántas generaciones han pasado. Hermano Valentito, la hermana Febita Flores, y luego nuestro hermano Esteban. Dios ya tendrá preparado al siguiente. No quisiéramos ni pensarlo, hermanos. Mejor siempre decimos: dale vida y dale fuerzas al hermano Esteban. Qué difícil, hermanos, y malos tiempos que estamos viviendo. Pero de menos han pasado así, yo podría decir, hermanos, 3 generaciones de 3 grandes siervos de Dios. Y miren, hermanos, todas las ayudas, desde la esposa amada, ¿verdad?, de nuestro amado Esteban Martínez, ¿verdad? Ese gran apoyo, hermanos, en todas las áreas de trabajo, hermanos, de la hermana Rebeca también. Qué trabajos, hermanos, qué luchas, pero qué gloria de Dios también sobre de ellos, para darnos, hermanos, enseñanzas. Y qué enseñanzas nos dan, hermanos. Yo estoy feliz por todo esto. Y todos los representantes de las 32 zonas, los representantes de subzona, hermanos, y todos los ministros, obreros, sean egresados o laicos y ancianos de iglesia. ¿Y qué diremos? Toda la membresía de todas las iglesias. ¿Qué diremos de todos los creyentes, hermanos? Desde el mamante hasta el más anciano. Y todos seguimos la misma regla, la regla de Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? A Cristo sea toda la gloria. Y si no entregamos el mensaje a la generación siguiente, ¿qué le va a pasar? Se va a perder. Pero eso depende de ti y depende de mí, hermanos. Nuestros hermanos directores del movimiento han hecho lo suyo, han trabajado duro con todos los representantes de zona, de subzona, y todos nosotros los ministros, y nosotros con los obreros, y con la iglesia en general, miembros y creyentes, desde el niño desde el mamante hasta el más anciano, y le seguimos pasando el mensaje. Y este es uno más. Debemos de pasar el mensaje, porque dice acá, hermanos, que murió Josué y aquella generación murió con él, fue recogida, ¿verdad? Y dice que levantóse después con ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni obra en la que había hecho a Israel. Versículo 13:
y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ese es el problema, hermanos, de que tú y yo no le pasemos el mensaje a nuestros hijos, de que si nosotros no somos fieles, de que si nosotros no tenemos de verdad una vida delante de Dios como Él demanda, hermanos, nuestros hijos se van a perder. Se va a perder el yerno, se va a perder la nuera, se va a perder el nieto, el bisnieto, el tataranieto, se va a perder tu hermano, tu tío, y si tu papá todavía no conoce a Cristo, también se va a perder. ¿Quién tiene este trabajo? Nosotros. Ir por todo el mundo y predicar, ¿qué? ¿A quién? A toda criatura, hermanos. Entonces debemos de entender que después del siervo Moisés fue enseñado y le fue entregado el mensaje de Dios a Josué. Y como no hubo, hermanos, quien quisiera capacitarse en el mensaje de Dios, Dios los comenzó a castigar por su idolatría a los dioses y hacia los pueblos paganos. Yo pregunto, hermanos, después del pastor, ¿quién quiere? ¿Quién quiere hacer ese trabajo también? No, pues yo no he estudiado, pero ya llevas 20 años en la iglesia. Ya llevas 40, 60 años en la iglesia. ¿Cómo no vas a poder? Tantas predicaciones, tantas enseñanzas, hermanos. Tráiganse una libreta, anoten el tema, anoten la primera cita bíblica, la segunda, la tercera. Ahí está, hermanos. ¿Qué van a enseñar? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Enseñanza, hermanos. Conmigo solamente tenemos 2 años y medio, pero los demás siervos de Dios que me antecedieron, hermanos, hay palabra aquí, pero bastante palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hoy, hermanos, hace falta a quien entregarle el mensaje. Escucha eso, hoy, en tu casa, en mi casa, en la calle de los vecinos, allá con los compañeros de trabajo, con, no sé, conocidos o supuestos amigos. Pregunto, ¿hará falta el mensaje de salvación? ¿Hará falta el mensaje de salvación? Hay que entregárselos, hermanos, para que entre todos uno se levante y le sirva a Dios. Esta es la enseñanza del pastor en la iglesia, hermanos, para que cuando menos un Josué se quiera levantar. En cada una de las iglesias, gracias a Dios, a mí me ha permitido cuando menos uno o una. De la iglesia, hermanos, donde Dios me envió hace ya más de 10 años atrás a Tempan, hermanos, Puebla. De ahí salieron 6. Tengo 6 hijos pastores ahí y le doy la gloria a Dios, porque a Él sea toda la gloria, hermanos. Pero pasando el mensaje, ese fue el fruto del mensaje. Y si tú das un mensaje, el fruto va a tener, el mensaje va a tener fruto. ¿Sabes por qué? Porque ese mensaje no es tuyo. Ese mensaje no es mío. ¿Este mensaje de quién es? ¿De quién es este mensaje? Este mensaje viene de lo alto, viene de Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Así es de que, hermanos, Dios quiere que usted le sirva, ¿verdad? Que todos le sirvamos para que, hermanos, la siguiente generación no se pierda. Mira, en el libro de los jueces encontramos, hermanos, 12 jueces. Encontramos, amados hermanos, una lista de los jueces, ¿verdad? Y el primero que encontramos, hermanos, fue Otoniel, hermano de Caleb. Encontramos a Otoniel, hermanos, como juez. Quiero decirte que estos 12 jueces fueron llamados por Jehová Dios para tomar el papel de rey o de presidente, porque no había rey en aquellos tiempos. ¿Quién fue el primer rey de Israel? El rey Saúl. Estaba muy lejos todavía. Muy lejos, hermanos, de Moisés hasta el rey David, alrededor de 800 o 1000 años. Nada más imagínate. No, estaba muy lejos. Bueno, te quiero decir los nombres nada más, no quiero entrar en materia. El primero fue Otoniel, el segundo fue Ehud, hermanos, y está en el libro, él liberó al pueblo del rey de Moab, es lo que hizo Ehud, ¿verdad? Y dije que Otoniel era hermano de Caleb.
Samgar, hermanos, liberó al pueblo de los filisteos. Débora también fue juez y fue una mujer, hermanos, Débora, y dirigió la guerra contra Sísara, aquel general cananeo, y lo derrotó porque Jehová estaba con ellos. Después vino el quinto juez, Gedeón, que derrotó al pueblo de los madianitas, hermanos, 4-1, y Dios Todopoderoso los venció, hermanos, bendito sea el Señor. También después vino, hermanos, el juez Tola, Jair, Jefté, Isbán, Elom, Abdón y Samsón. Fue el último, hermanos, que cometió grandes cosas buenas y grandes cosas terribles también, pero no somos jueces. Hoy, hermanos, hoy quiero decirles que en su gran misericordia de Dios, también hoy, hermanos, hoy no pone jueces, hoy no pone reyes Dios, en su gran misericordia no. Tampoco pone sacerdotes, tampoco pone, hermanos, profetas. Se acabó su tiempo de los profetas, y el mismo Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Hasta Juan, la ley y los profetas, dijo el Señor Jesucristo. Entonces tampoco hay apóstoles hoy, porque nada más llamó a 12. Entonces hoy, por misericordia de Dios, está enviando a sus pastores. Están mandando Dios pastores, hombres y mujeres, para que adiestren y capaciten e instruyan con su bendita palabra, la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y para que no muera la generación que está viviendo, y para la generación que sigue, hermanos, y sean liberados, ¿verdad? Sino que haya quien se levante, hermanos, en medio de todos ellos, como siervo o como sierva de Dios, de la generación, hermanos, que vivimos o de la venidera. Y como también fue adiestrado y capacitado, hermanos, el pastor que hoy tienen ustedes frente a ustedes, el representante que tenemos frente a nosotros de zona y de subzona. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí, hermanos, también vayamos y entreguemos el mensaje. ¿Qué nos dice, hermanos, el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2, por favor? Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Si no entregamos el mensaje a la generación siguiente, se perderá. Así es de que, amados hermanos, roguemos a Dios que Dios nos dé la habilidad de palabra, hermanos, la soltura de palabra, que ponga palabras en nuestros labios para ir y llevar el mensaje, hermanos, si no a las naciones, al pueblo, a la familia, a los amigos. Bendito sea Dios. Leamos 2 Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo dice? Todos unidos. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Siéntense, por favor. El apóstol San Pablo le recomienda a Timoteo: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles. ¿Hombres qué? Sino que vengan cada 8 días. No, a esos no. Ni a hombres ni a mujeres. Que pues ahí vengan terciadito. Hombres fieles. Se requiere de hombres fieles, hermanos. Solo Dios sabe, hermanos, estando en el ministerio, lo que vivimos nosotros. La condición en la cual, hermanos, y no es queja, en la cual estamos sirviendo a Dios, con muchas deficiencias humanas, amados hermanos, pero gozosos porque le servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Al igual que ustedes, cansados de venir de su trabajo, hermanos, los brazos abajo. No, ya ni quiero ni cargar la Biblia, es que ya no puedo. Yo lo sé, hermanos, también fui miembro alguna vez en la iglesia. Se siente feo. Y se siente, hermanos, a veces no es que uno no quiera estar sobrio en la iglesia, sino que a veces, hermanos, tanto cansancio, hermanos, dice uno: Dios, ten misericordia. Duele el cuello, duelen los hombros, duele la cadera, las piernas, los brazos, hermanos, a veces la cabeza viene así.
Fue un mal día. Nos provocaron a ira, nos quisieron buscar problemas, nos levantaron un falso, chocó el transporte donde íbamos, se pelearon, en fin, cosas, hermanos, yo sé. Pero si yo sé, imagínate Dios, ¿cómo no vas a ver Dios? Dios sabe tu vida y te ama. Dios te ama. ¿A cuántos Dios les ama? Sí, hermanos, porque buscamos ser fieles a Dios. Si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, debemos de pensar que debemos de ser testigos fieles, que debemos de ser hombres y mujeres fieles, que debemos de estar aptos, que debemos de ser idóneos, como la ayuda idónea que el Señor, ¿verdad?, le llevó a nuestro padre Adán, según Génesis 2:18 en adelante. Haré la ayuda idónea para él. Entonces yo tengo que ser, yo estoy hablando de mí como ministro del Evangelio, yo tengo que ser idóneo para mi representante de subzona. Yo tengo que ser idóneo para mi representante de zona. ¿Qué es eso, hermanos? Ser idóneo. Sí, yo tengo que ser un ayudante, pero el que él necesita, eso es algo idóneo. Muchas veces la gente compra algo y dice, no, es lo idóneo que estaba buscando. Y dicen exactamente lo que estaba buscando. Vaya, nosotros si queremos referirnos a nuestro árbol de Navidad, ¿qué podríamos decir? Fue idóneo, hermanos. Es el más hermoso que encontramos, el más exacto en su corte, en su triangulatura que tienen, en lo pachón de hasta abajo, todo. O sea, decimos, no, es el árbol idóneo. O sea, es el exacto, el correcto, el que nos va a ayudar, el que nos va a apoyar. Yo también quiero ser idóneo. Como la esposa es la ayuda idónea del marido, y el marido es ayuda idónea de la esposa. Dicen, ahora yo ya también soy su ayudante. Sí. ¿Quién va a bajar el tanque de gas, ella o él? Pues él. Sí, simplemente a veces el garrafón de agua, dicen, dice ella, dice, súbelo tú, ¿no?, al columpio. Y va el varón y le lombroca ahí, fácil. ¿Es la ayuda idónea, hermanos? ¿Verdad? ¿Algún problema? Y la mujer se está quebrando la cabeza y dice, tengo 2 soluciones. Pero va al marido y le dice, fíjate que todo esto. Y como es la ayuda idónea, el marido se queda pensando. No, dice, yo digo que la segunda proposición es lo que yo estaba pensando. Ya que me dijiste, eso hago, hazlo. Es la ayuda idónea. Y de la esposa, no se diga. ¿Qué tal es la ayuda idónea? El varón se está metiendo a bañar para irse a trabajar. La esposa ya le preparó, aunque sea un cafecito con leche y un pan, ¿verdad? Ya le hizo la tortita, aunque sea de huevo. Y ya le tiene lista la camisa y hasta el traje o el pantalón. Bueno, a veces hasta los zapatos están boleados. Y sale el varón de bañarse y a mí me ha penado mi esposa algunas veces. A mí me ha penado, o sea, me da pena con ella. No solamente me preparó el traje, la camisa, me escogió la corbata, sino a veces salgo y está cepillando los zapatos. Le digo, deja. Le digo, no, ¿cómo crees? No hagas eso. No pasa nada. Y me está hasta los zapatos. Digo, Dios mío. Oigan, eso es ser idóneo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos queremos ser idóneos? Sí, hermanos, lo que Dios demanda, lo que Dios requiere de nuestras vidas, eso debemos de ser. Bendito sea Dios. Amados hermanos, por último, San Juan 13:15, por favor. Por último, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 15. 13:15, hermanos, todos juntos. Por último. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Juntos, hermanos, dice:
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una vez más. Siéntense, por favor. Si no entregamos el mensaje a la generación siguiente, se perderá. Podemos entender en este versículo 15 del capítulo 13 de Juan el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, eligiendo, hermanos, a 12, ¿verdad? Inicialmente eligiendo a 12 para enseñarles, capacitarles. El Señor se fue, ascendió al reino de los cielos, vivió, murió, resucitó y vive para siempre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque se fue para prepararnos un lugar, según San Juan 14 del 1 al 3. Dijo el Señor: voy a preparar lugar para vosotros. Qué bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque está preparando un lugar para nosotros. Está trabajando. Pero, hermanos, se fue y dejó a los apóstoles. Primero enseñó a los apóstoles, los capacitó, los adiestró. Estuvieron con él. ¿Cuántos cientos, miles de milagros vieron de sus manos y de su voz poderosa? Muchísimos. ¿Qué dijo el Señor? Tened fe, porque cosas mayores que estas haréis vosotros. Entonces dejó, hermanos, esa puerta abierta para la iglesia, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dijo el Señor: porque las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Jesucristo? Estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Amados hermanos, los apóstoles volaron con Cristo, también se fueron de este mundo, pero ellos dejaron a otros, capacitaron, enseñaron a otros más. Y han pasado casi 2000 años, hermanos, poco más de 2000 años. Y de generación en generación siempre Dios ha tenido misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos tenido la palabra por su misericordia. Porque a nuestro hermano Valentito Aponte alguien le habló, hermanos, de Cristo. Un hermano apellidado Villafán le habló al hermano Valentito cuando llevaba sus camiones a reparar allá en el Distrito Federal, hermanos, que era mecánico el hombre, y le hablaba de Cristo y le hablaba de Cristo y le hablaba de Cristo. A alguien le pasó el mensaje. Y al hermano mecánico alguien le pasó el mensaje. Y así, hermanos, hasta llegar a los apóstoles, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí. Si tú te preguntaras, bueno, a mí me habló, y te quedas pensando, a mí me habló, pues a mí me habló mi padre, a mí me habló mi madre de Cristo, a mí me habló mis abuelos, mi abuelo músico, concertista, mandolinista, hermanos, mi abuelo, desde León, Guanajuato, la guitarra. Por eso mi familia son hermanos músicos, entienden de música, yo doy gloria a Dios. Y todo esto viene de abolengo, hermanos, ya viene de allá, de lejos, de muchos años atrás. Y yo doy gloria a Dios en el momento que mis abuelos quisieron entender la palabra de Dios. Quiero decirles que allá por el año de 1940 aproximadamente, en 1945 por ahí, mi abuelo me contó su historia, cómo llegó al evangelio. Y me decía, porque estamos hablando, ¿verdad? Si no entregamos el mensaje a la generación siguiente, se perderá. Y aquel hermano, bendito sea Dios, aquel hermano que le habló a mi abuelo de Cristo, fue de una manera, hermanos, muy especial. Porque mi abuelo sabía tocar la guitarra
y mi abuelo acompañaba canciones en lugares paganos y le pagaban a mi abuelo. Entonces mi padre ya era un niño como de 6, 7 años y andaba con mi abuelo. Y mi abuelo ya le enseñaba la guitarra a mi padre desde entonces. A los 5 o 6 años ya la dominaba mi papá. Y entonces se iban a cantar y ganaban dinero. Había mucha pobreza en León, Guanajuato en aquel tiempo. Finalmente me dice mi abuelo y mi padre me contaron lo mismo. Dice que un día unos señores, dice así, que mi abuelo dijo, pues unos señores nos invitaron a una tocada. Y en aquel tiempo, hermanos, les prometieron pagarles 2 pesos. Era un dineral, 2 pesos. Dijo, no, te vamos a dar 2 pesos. Dijo, no, pues ¿qué día y noche voy a tocar o qué? No, dice, pero pues si tú quieres y aceptas, 2 pesitos te doy, que vayas a tocar a un lugarcito donde vamos a cantar. Y tú puedes ir y tocas, nos acompañas y tú no digas nada y ve. Le dijo a mi papá, mi abuelo, le dijo, ¿cómo ves? Desde que 2 pesos, dice, ni creo que nos paguen 2 pesos, pero vamos. Entonces no le dijo nada a mi abuela y fueron a aquel lugar, hermanos. Era una misión. Hoy comprendo, era una misión, era una casa, hermanos, y se juntaban 8 o 12 personas ahí. Y llegó supuestamente el obrero, el pastor, y empezaron a alabar a Dios. Y le decía, el obrero le decía a mi abuelo, qué bonito toca don Poncho. Ildefonso Aguirre se llamaba mi abuelo, y decía, qué bonito canta, qué bonito toca. Y ahí la lleva, y la lleva. Mi abuelo como que quería cantar, pero no se sabía los cantos. Hermanos, le proporcionaron copias de los cantos del himnario, porque no había un himnario como este. Entonces algunas copias le regalaron a mi abuelo, y con 2, 3 cantos dice que se iba allá a tararear en su casa los cantos, y así como los había escuchado, y los cantaba y los cantaba. Como al mes mi abuela le dice, Poncho, ¿de dónde estás sacando tanto dinero? ¿No andas haciendo cosas malas? Le dijo, no, Luz, mi abuela María de la Luz Martínez, Eva se puso cuando se bautizó, la hermana Eva. Entonces, hermanos, mi abuela le dijo, ¿qué son esas cancioncitas? Dice, ay, siento bien bonito en mi corazón cuando las estás cantando. Siento bien bonito, Poncho, me haces llorar. Dime a dónde te estás yendo a meter, llévame. Dijo, no, mujer, es trabajo, no puedes ir. Y entonces mi abuelo le platica al señor que le pagaba los 2 pesos por ir a tocar. Fíjese que mi esposo oyó los cantos, se puso a llorar y dice que siente bien bonito, que dónde estoy tocando. Yo le dije que no puede venir porque es un trabajo. No, dice, tráigasela y tráigase a todos sus hijos. Hermanos, si no entregamos el mensaje a la generación siguiente, se perderá. Y estoy hablando entre 1945 aproximadamente. Y amados hermanos, fue mi abuela y se llevó a todos mis tíos y a mis tías, y se congregaban ahí, hermanos. De ser 12, 14 almas, se hicieron casi 25 almas que estaban ya reunidas ahí, o 30. Y hermanos, empezaron a alabar a Dios, y a mi abuela le gustó. Dijo, Poncho, ya de aquí ya no me quiero ir, se siente bien bonito aquí todo esto. Hermanos, ahí nacieron en el evangelio mis abuelos. Pero fíjense de qué manera aquel hombre, hermanos, sacaba de su bolsa y no le importaba, hermanos, pagar 2 pesos para que las almas fueran salvas. Y sí que fueron salvas, hermanos. Y así por las generaciones, hasta llegar hoy a mi vida, a la vida de mis hijos y a la vida de mis nietos. La vida de tu familia, ¿cómo está? ¿Cómo están tus hijos? ¿En dónde están tus hijos? ¿En dónde están tus hijas? ¿Qué rumbo llevan? ¿En dónde están tus nietos? ¿En dónde está tu familia? Hermano, si no entregamos el mensaje a la generación siguiente, se perderán. Hoy en esta fecha, hermano, usted cumple años de vida. Gracias a Dios. Esta iglesia, hermanos, es testigo de que usted ha estado entregando mensajes que Dios le ha dado a usted para su familia y para el pueblo en general. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Tenemos una grande responsabilidad, amados hermanos, delante de Dios y delante de los hombres, delante de esta generación que estamos viviendo, entregarles el mensaje, hermanos. Hubo hombres y mujeres en el pasado que han venido hasta nosotros y ahora Dios le habla a usted. Ahora Dios le habla a usted. Usted que viene a esta iglesia, hermano. Usted que está aquí. Usted que piensa que a lo mejor no, pues ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Usted solamente clame a Dios. Recuerde Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hermano, ahora Dios le habla a usted para que continúe ese trabajo en esta generación, en esta iglesia y en nuestros alrededores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Capacitar y entrenar más soldados para el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Esa será la tarea de la iglesia que está viviendo en este tiempo. Y de esta forma poder hacer frente a nuestro enemigo y vencer por medio de aquel que murió y resucitó por nosotros, Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:15 dice: y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ponte de pie, hermano, y démosle la gloria a Dios. Veamos de qué manera, hermanos, le vamos a entregar el mensaje a la generación que sigue. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos a esta hora? ¿Qué están haciendo? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Andan en pecado? ¿Andan en maldad? Se van a perder. Escúchalo, se van a perder si no conocen a Dios. Si no tienen noticias de Dios, se perderán, aunque sean tus hijos o los míos. Si yo no tengo cuidado, amados hermanos, porque dice la palabra de Dios que Jehová dijo, ¿verdad? Acerca del padre Abraham, dijo: porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden mis palabras. Bendito sea Dios. Por eso, hermano, hoy la palabra de Dios es para usted, para que usted le diga a sus hijos, para que usted, hermano, encamine a sus hijos. Dicen los hijos: esas fuerzas, mira, pues si se trata de la salvación, tú elígelo. Jesús dijo: porque ejemplo os he dado. Entonces hagámoslo, hermanos, porque el ejemplo es máximo y grande de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. ¿Tienes necesidad por tu familia? Ven a los pies de Cristo. ¿Quieres pasar el mensaje a la generación que sigue? ¿Te duele tu corazón de decir: ay, es que yo no quiero que se pierdan? Ven a Cristo. Ven a pedirle el consejo. Ven a pedirle las palabras. Aquí están las citas bíblicas, hermano. Y Dios te está llamando hoy a ti para que tú también entregues el mensaje a la generación que sigue, en tu casa, en la iglesia o en el estado donde estamos radicando. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde con la ayuda bendita del Señor. Hacemos hoy ante tu altar